A continuación, por Infinito. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Hoy en Nova. Una vez pensamos que el universo marcaba sus movimientos con imponente regularidad. Sin embargo, gran parte del universo es así. Recientemente, la ciencia no tenía explicación para estos fenómenos. La atmósfera, los océanos, gran parte del espacio exterior son básicamente fluidos turbulentos. Se podría decir que no se entiende el mundo hasta que se haya entendido la turbulencia. El mundo que nos rodea está siendo redefinido por la extraña nueva ciencia del caos. Nova. Voy a mostrarles cómo jugar al juego del caos. Es muy simple, pero tiene un resultado extraordinario. Comienzo con una gran hoja de papel, con 3 grandes puntos marcados en ella, señalados como 1, 2 y 3, y 4, 5 y 6. Ahora lo que hago es elegir un punto al azar en el papel. Cierro los ojos para hacer esto y simplemente ahora muevo el lápiz alrededor y marco un punto. Ahí está. Ese es mi punto inicial. Entonces lo que hago ahora es arrojar el dado y aparece un 4. Así que me dirijo al punto medio entre mi primer punto y el gran punto marcado 3-4. Marcaré este punto que es mi nuevo punto. Tiro el dado y esta vez aparece un 5. Así que voy al punto medio entre mi nuevo punto y el gran punto marcado 5-6 y marco ese punto en el papel. Ahora, por supuesto, si usted hace esto, deberá usar una regla y hacerlo con precisión. Es preciso jugar a esto a lo largo de 24 horas y se debe hacer rápido. Ahora arrojo el dado y aparece un 3 y voy al punto medio entre mi nuevo punto y el gran punto marcado 3-4 y eso sería por aquí. Ahora, por supuesto, si usted se mantiene haciendo esto por un largo tiempo, ¿qué podría anticipar? Podría pensar que iba a tener un enorme enredo de puntos, pero no es eso lo que sucede, sino que ocurre algo muy extraordinario y diferente. Acelere el juego en una computadora y esto es lo que aparece. El juego del caos ha producido una estructura geométrica compleja y ordenada. La revolucionaria idea de que un proceso caótico puede dar lugar al orden está destruyendo las viejas definiciones de caos que hemos sostenido por siglos. La palabra caos viene de los griegos. Ellos creían que la diosa Gaia extrajo a la Tierra desde el caos del desorden y de la incertidumbre. Como la ciencia asoció el caos con el azar, lo impredecible, y construyó un marco de trabajo para ignorarlo o excluirlo, y tener una imagen ordenada del universo que queríamos. La aparición de la Tierra, mirada por un hombre con los pies firmemente plantados en la Luna, continúa siendo para nosotros un fuerte símbolo de nuestra ascensión hacia un sistema solar ordenado y estable. Nuestro arquitecto fue Isaac Newton. Con sus leyes de movimiento nos dio una calculadora que determina la posición y la velocidad de cada cuerpo celeste. El maravilloso orden del sistema solar se nos reveló en esta hermosa réplica mecánica, el planetario. Este instrumento se llama el Gran Planetario. Es una representación mecánica del sistema solar que muestra el movimiento de los planetas desde Mercurio hasta Saturno. Es el epítome de la ingenuidad de los relojeros para mostrar el movimiento de los planetas tal que pueda usted predecir dónde estarán en cualquier momento. Y así tuvo un amplio uso en mostrar cómo el universo era un gigante mecanismo de relojería. Los planetas giran con una maravillosa sincronicidad, desplegando el futuro desde el pasado. Por debajo de la superficie, un complejo enredo de engranajes de relojería marca sus interacciones. Newton nos proveyó de cálculos matemáticos con esta misma precisión de relojería para explicar cómo el sistema solar está propulsado de manera segura. Las ideas de Newton fueron extendidas. Si el universo funcionaba como un reloj, entonces, en teoría, todo podía conocerse. Le ha tomado a la física más de 100 años para destruir este cómodo mecanismo.
El desarrollo de la mecánica newtoniana condujo a la idea de que básicamente el universo entero podía predecirse si solo se pudiera saber lo suficiente sobre su presente condición. Y dentro de este concepto, lo único que nos prevenía de hacer predicciones precisas acerca del futuro era simplemente que no sabíamos lo suficiente sobre la situación presente. Pero gradualmente en la física se fue desgastando la idea de completa predictibilidad. La primera vez que sucedió esto pienso que fue hacia mediados del siglo XIX con el desarrollo de la teoría cinética de los gases o lo que se llamó mecánica estadística. Esto es por lo que el bingo es tal lotería. Piense en estas bolas como moléculas en un gas. Suponga que queremos predecir cuándo va a salir el número 68. Tendremos que calcular el resultado de las millones de azarosas colisiones entre todas las bolas. Como todo, indirectamente, afectará la suerte del 68. Es teóricamente imposible. Estamos vencidos por la absoluta fuerza de los números. La complejidad conduce a la incertidumbre. Aún así, asumimos que dentro de esas limitaciones Newton se sostiene. Que cuanto más podamos descubrir acerca de las cosas complejas, más nos podremos acercar a la idea de completa predictibilidad. El reloj es un símbolo de esa predictibilidad newtoniana por la manera que suave y regularmente marca el tiempo. El mundo de Newton es lineal, del cual puedes sacar exactamente lo que pusiste en él o en una proporción directa de ello. Así las cosas cambian apaciblemente. Pero el caos cambia las cosas drásticamente. Hace que aún los eventos más simples sean imposibles de predecir debido al fenómeno de no linearidad. Muy pocas cosas son lineares, como esta pistola. Dispárela. Dispare otra vez, pero usando el doble de fuerza. El cartucho va al doble de rápido. Esto es linearidad. Un camello en el desierto. Póngale 100 kilogramos en su lomo. Se doblará. Ahora ponga otros 100 kilogramos de peso. Se doblará el doble. Ahora póngale una paja. Esto es no linearidad. Una pequeña fuerza ejerciendo un esfuerzo fuera de toda proporción. La paja que quebró el lomo del camello. La no linearidad explica el comportamiento de este globo. Es ampliamente errático e impredecible. El aire que le inyectamos se pierde continuamente a medida que vuela, interaccionando sin proporción con todas las otras variables. La no linearidad hace que aún sistemas muy simples sean imposibles de predecir. Este es un maravilloso juguete que uno de mis estudiantes me dio hace unos días. Es solo un poco más complicado que un péndulo. Un péndulo tiene un objeto que oscila, algo como esto. Pero este tiene otro pequeño objeto dentro que también puede girar y los dos movimientos se acoplan. Suponga que le damos un pequeño golpe, entonces comienza a oscilar. Aquí debajo hay un pequeño imán que le dará un golpe periódico, así no se desacelera. Se ve el desarrollo de un movimiento muy complicado. Si se mantiene el ojo en el pequeño transbordador, se verá que este ejecuta una trayectoria increíblemente complicada, que de hecho es un ejemplo del caos. Y si se intentara poner ecuaciones en la computadora, las ecuaciones de Newton para este pequeño aparato y predecir su movimiento, se vería que es imposible hacer esto por más de unos ciclos de oscilación. Aunque el transbordador espacial es caótico, el movimiento del péndulo se mantiene perfectamente regular. No hay nada inusual en la plataforma de vibración que está controlando esta barra. También es regular. El caos no es simplemente un juego. Está causando problemas muy preocupantes en ingeniería. Bien, aquí hay otro ejemplo de sistema caótico. Es una barra flexible que periódicamente se excita en la base. Y estos hermosos patrones de vibración fueron conocidos durante siglos por ingenieros y científicos. Sin embargo, recientemente hemos descubierto algunos modos no lineales con los que la barra puede oscilar de lado a lado. Y a medida que aumentamos la excitación periódica de la base, la barra puede entrar en vibraciones violentas y caóticas. Estas vibraciones tienen serias implicancias para los artefactos mundanos. En las alas de los aviones, en las estructuras espaciales,
en las aspas de los helicópteros, en los puentes, existen estructuras flexibles. Y de hecho, la destrucción del puente angosto de Tacoma puede haber sido un ejemplo de vibraciones caóticas. Es un hecho el que ninguna computadora en el mundo puede predecir el movimiento de esta barra o cuándo se volverá caótico. Esto hace que sea difícil para un ingeniero saber si ha diseñado una estructura segura o no. Este crudo modelo está demostrando cómo un panel solar de un satélite puede entrar en vibraciones caóticas fatales. Lo atemorizante es que no hay ingeniero que pudiera haber previsto este caótico comportamiento. Aún estamos esperando la energía de fusión porque los científicos no pueden controlar las interacciones caóticas del gas ionizado caliente dentro de este reactor. Si la ciencia moderna hubiese apreciado solo una idea crucial del gran matemático francés Henri Poincaré. En su trabajo sobre mecánica celeste, él nos dio una definición de caos en 1892, mostrando el pie de barro de Newton. Newton había probado la estabilidad del sistema solar con un modelo de abrumadora simpleza, la interacción gravitacional entre dos cuerpos. Sus ecuaciones de movimientos funcionaron, y las buenas noticias fueron extrapoladas precipitadamente a todo el universo. Newton creyó en la estabilidad del modelo, pero aún tuvo sus dudas más profundas. Creo que acerca de la conexión del modelo y el sistema solar real. Entonces creyó que para mantener en su movimiento regular al sistema solar real, que obviamente tenía más planetas y también cometas y otros extraños fenómenos, era necesario que Dios apretara con su dedo divino, manualmente, el botón de arranque del universo y así mantuviese las cosas funcionando. Sospechando de la metafísica de Newton, los matemáticos del siglo XIX intentaron extender la ecuación de Newton a 3 cuerpos. Desastre. No pudieron hallar una solución estable. Poincaré razonó contundentemente que como Newton no había podido predecir el resultado para 3 cuerpos, nosotros no podíamos tampoco probar la estabilidad del sistema solar, y si la predicción quedaba fuera, nos tendríamos que conformar con su descripción. El malabarista hace que el problema de los 3 cuerpos parezca fácil. Cuando Poincaré trató de describir el hecho real, concluyó en el caos. La visión de órbitas que estaban tan enmarañadas como una pelota de cuerdas. Es tan complicado, dijo, que no pude siquiera diseñarlo. Podemos ver lo que Poincaré estaba insinuando al observar el movimiento inestable de este pequeño planeta alrededor de 2 grandes soles. Es tan errático. Cualquier minúsculo error en la evaluación de dónde arrancó puede rápidamente ser amplificado. La predicción no tiene esperanza. Hoy lo llamamos sensibilidad a las condiciones iniciales. Así es como la definió Poincaré. Puede ocurrir que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales se conviertan en muy grandes en el fenómeno final. Un pequeño error al principio producirá un enorme error al final. La predicción es imposible. Esta es una bella forma de demostrar la causa fundamental del caos. Tenemos un pequeño péndulo con un imán en la punta de una varilla. Lo soltamos y continúa un movimiento muy complejo porque está interactuando con 3 imanes fijos en la base. La causa fundamental del caos es básicamente esta. Cuando el imán se acerca al imán fijo, puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia dónde va depende muy sensiblemente de su posición inicial cuando lo soltamos. Igual en cualquier otro punto de su trayectoria. Hacia dónde va depende muy sensiblemente de su posición en cualquier momento particular. Ese fenómeno, dependencia sensible a las condiciones iniciales, es la causa fundamental del caos. Emerge de la no linealidad subyacente de las ecuaciones que describen el movimiento. Siempre quisimos entender y predecir el clima, pero la sensibilidad a las condiciones iniciales frustra todos nuestros esfuerzos. En los años 50 y 60, el sueño de mejorar las predicciones del tiempo pareció convertirse en realidad.
La construcción de modelos complejos fue posible por primera vez gracias a la computadora moderna. Los meteorólogos sabían que comparando la información de toda la Tierra no iba a ser fácil, pero también sabían que la atmósfera se comportaba como un fluido en movimiento, por lo tanto estaba regida por una versión de las leyes de Newton. Las ecuaciones contenían algo de no linearidad, pero creyeron que una aproximación lineal sería lo suficientemente buena como para darles algunos parámetros útiles con los cuales delinear el futuro basándose en el pasado. La forma más popular era lo que llamábamos un pronóstico lineal. Se dice que la temperatura de mañana en Boston va a ser 6/10 de la de hoy en Chicago, más 1/3 del punto de rocío de ayer en San Francisco o algo así. Quizás se elegirían mejores pronosticadores que los de este ejemplo, pero sería el tipo de fórmula general que ellos pensaban que funcionaría tan bien como cualquier otro, poniendo la suficiente cantidad de términos diferentes en las ecuaciones. Y había una sensación de que eventualmente se podían descubrir nuevas fórmulas lineares que hicieran un buen trabajo. Estos meteorólogos no habían apreciado a Poincaré y a su advertencia sobre la no linearidad. Ellos construyeron sus modelos. Una red internacional de estaciones climáticas estaba generando información precisa sobre la temperatura, humedad y presión barométrica. A más cantidad de información pensaban, más preciso será el pronóstico. Pero los progresos en el pronóstico del tiempo fueron desilusionantes. Ed Lorenz decidió ir por el camino opuesto, hacia la simplicidad. Quizá el tiempo parecía ser impredecible, no a causa de la complejidad, sino por algo más simple y más profundo en su dinámica. Entonces eligió un modelo simple. En un vaso con agua fría no hay estructura, pero mientras se calienta, emergen los rulos de convección. El agua se calienta en el fondo, se vuelve menos densa, sube, se enfría y vuelve densa nuevamente, y es empujada por el agua más caliente que emerge detrás. En los sistemas climáticos, esos rulos de convección son causados por el aire cuando el aire se calienta en su cercanía a la Tierra y sube sin perder calor a la atmósfera superior. Lorenz descubrió que podían ser modelados por ecuaciones con 3 variables, X, Y y Z, las cuales describían la velocidad y la temperatura de los rulos de convección. Lorenz programó estas ecuaciones en su computadora, asignándoles valores iniciales a las 3 variables y lo hizo funcionar. La computadora le permitió tener meses de su modelo climático en cuestión de minutos. Lentamente el gráfico subía y caía con la fluctuación de los valores. Un día, alguna característica de su gráfico le interesó particularmente. Decidió correr nuevamente el gráfico tomando los valores de X, Y y Z en ese punto y reinsertándolos como las nuevas condiciones iniciales. Fue por una taza de café, permitiendo que la historia se repitiera a sí misma. Y por un tiempo así fue. Luego los 2 trazos comenzaron a divergir. Las cosas fueron de mal en peor. Hacia el final de la corrida, lo que debería haber sido una copia perfecta presentaba 2 versiones completamente diferentes del tiempo. Yo estaba desalentado al principio cuando llegué luego de 2 meses de simulación climática y descubrí que no se comportaba de la misma manera porque habíamos tenido problemas con nuestra pequeña computadora y pensé que esto era más de lo mismo. Y luego cuando lo observé de cerca me di cuenta de que no había puesto los mismos números, sino que los había redondeado. Y estas pequeñas diferencias se habían duplicado cada varios días hasta que fueron tan grandes que hicieron desaparecer la señal. La computadora calculaba valores para X, Y y Z con 6 decimales. Pero el informe del cual Lorenz tomó los valores iniciales solo imprimía con 3 lugares. La sensibilidad a las condiciones iniciales, condiciones caóticas caos, hizo que los pequeños errores tomaran grandes proporciones. La primera gran pregunta es, ¿se comporta este pequeño modelo de la misma forma que la atmósfera? O debería decir, ¿se comporta la atmósfera de la misma manera que este modelo? Si así fuera, significaría que el pronóstico a largo plazo no sería posible. Y esto fue lo más interesante que surgió de allí. Lorenz estaba en lo correcto.
Nunca podemos conocer las condiciones iniciales con la suficiente precisión para prevenir algún pequeño error que pase desapercibido, incluso el aleteo de una mariposa amplificándose y destruyendo nuestras predicciones. Esto es por lo que nunca podremos mejorar notablemente nuestros pronósticos climáticos. Lorenz llamó esto el efecto mariposa. Lorenz siguió a Poincaré. Comenzó a diseñar la compleja geometría de la dinámica del caos en 1962. Pero el significado de su descubrimiento quedó arrumbado en una gaceta meteorológica, lejos de las corrientes principales de la física del momento. En 1977, Robert Shaw en primer plano y Peter Scott eran colegas en el Departamento de Física de la Universidad de California, en Santa Cruz. Oh, un punto fijo. ¿Lo curamos? Seguro. Jugaban con un viejo aparato llamado computadora análoga. Tratemos de variar los parámetros mientras va a la misma velocidad. Sin chips de silicio ni bancos de memoria digital. Apágalo y aumenta la velocidad de esos condensadores. Solo un descuidado enredo de cables eléctricos. Los condensadores más pequeños tienen una velocidad mayor para resolver ecuaciones. Un día un profesor visitante les dio las ecuaciones climáticas de Lorenz. Ellos las transformaron directamente en circuitos eléctricos. Cuando tú ves esto parece que fuera un embrollo de espaguetis, pero en realidad son 3 ecuaciones. La ecuación X está a la izquierda y generalmente con cables verdes. La ecuación Y está en el medio con cables rojos y la ecuación Z está a la derecha generalmente con cables amarillos. Pero como pueden ver hay ciertos cables rojos que van a la parte verde del circuito y hay algunos de los amarillos que van a la parte roja. Así es que las 3 ecuaciones están asociadas. Cuando están funcionando, los electrones corren a través de estos cables. Está hecho con amplificadores simples. Estos están en buen estado, así que reóstatos, condensadores y amplificadores resolverán estas ecuaciones y el voltaje que emite. Esta es la solución a la ecuación. Pero nadie los había preparado para esto. Un extraordinario objeto dinámico, con una trayectoria que zumba erráticamente para todos lados. Le habían infundido vida a la mariposa de Ed Lorenz. No tenían idea que esas simples ecuaciones pudieran generar una conducta tan complicada. Las ecuaciones que controlan este atractor no son intrínsecamente más complicadas que las ecuaciones que controlarían un reloj. Así que el reloj es algo perfectamente predecible. Esa es casi la definición del reloj. Y aún así, un mismo grado de complejidad puede producir algo que se comportará de esta manera. ¿Pero por qué de esta forma? ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Y qué nos dice acerca de los rulos de convección con los que Ed Lorenz modeló el tiempo? Esta es otra versión de los rulos de convección de Ed Lorenz. Aquí los puntos representan grados de temperatura variable. Los especialistas en dinámica evocan un espacio tridimensional abstracto para describirlo, que los ejes X, Y y Z representan las 3 variables en las ecuaciones de Lorenz. La variable X describe la velocidad del rulo de convección. Cuando va en dirección contraria, lo mismo hace el rulo. Ahora va en dirección opuesta a las agujas del reloj. La Y describe una temperatura en pendiente a través del rulo de convección de izquierda a derecha y la Z describe el efecto de inversión de la temperatura. Entonces, cualquier punto en este espacio tridimensional es una coordenada que combina valores de las 3 variables y describe lo que está haciendo el sistema. Ahora veamos qué sucede cuando se aplica calor al fluido inmóvil. La coordenada se dispara a una posición describiendo la nueva dinámica. Allí el rulo se asienta en un movimiento estable. Se dice que es atraída a este punto. Si aumentamos el calor, la perturbamos aún más. Pero nuevamente se asienta en otro movimiento estable que rueda. Pero si aplicamos más calor todavía, alcanza un punto en donde no logra estabilizarse nunca. Da vueltas para atrás y para adelante en forma impredecible. La hemos llevado al caos. Y aquí es donde está nuevamente la mariposa de Lorenz. Bien, y está la atmósfera, la turbulenta atmósfera, rebotando hacia arriba y hacia abajo.
de forma impredecible. Los científicos del caos llaman a esto un atractor extraño, el orden y el caos combinados. El límite del atractor es fijo, pues es un producto de las 3 ecuaciones del tiempo. Pero aún dentro, la conducta es totalmente impredecible. Pero esa aleatoriedad está restringida. La trayectoria nunca se desvía fuera de los márgenes del atractor. Estas dinámicas demuestran la sensibilidad a las condiciones iniciales. Es muy similar a lo que sucede en un mazo de naipes en manos de un experto croupier. Piensen en el mazo como un atractor. Mezclarlo es la forma de aleatoriedad perfecta. 2 cartas que tal vez al inicio estuvieran juntas podrían ahora estar separadas en cualquier lugar. Esto es lo que sucede en un atractor extraño. Esta pequeña cruz de puntos representa las coordenadas originales y las de los números redondeados en el experimento climático de Ed Lorenz. Están tan juntas que sus dinámicas pueden ser descritas con una simple trayectoria, al menos al inicio. Pero mantengan su vista en la coordenada móvil. La simple trayectoria está siendo destrozada. Cada una de esas coordenadas emergen con su trayectoria propia. Algunas van hacia un lado, otras a otro. Cada una de ellas está ahora describiendo una versión del tiempo completamente diferente. Por eso es intrínsecamente impredecible. La mayor parte de la naturaleza se compone de fenómenos turbulentos como el del tiempo. El aire, el gas y los fluidos se describen con las mismas ecuaciones newtonianas. En un periodo de tiempo razonable, el índice de caudal en este río no cambia demasiado. Ni tampoco la roca se mueve en la cascada. Sin embargo, el agua nunca toma el mismo camino. Turbulencias como estas han desconcertado a los científicos durante siglos. El universo entero está lleno de fluidos en un movimiento turbulento. La atmósfera, los océanos, mucho del espacio exterior básicamente es fluido turbulento. Entonces podríamos creer que no se puede saber nada sobre el mundo hasta que no entendamos la turbulencia. Por un tiempo, esta estela de humo de cigarrillo sube con un simple movimiento laminar. De repente hay una transformación. Se vuelve turbulento, caótico. Pero, ¿qué reglas, si hay alguna, controlan esta repentina transición del orden al desorden? Golub y su socio Harry Sweeney construyeron este cilindro para conducir el fluido de ser una simple corriente a ser una turbulencia. Dentro hay un pequeño cilindro que rota a diferentes velocidades, dándole gran fuerza al agua contenida en el anillo angosto exterior. Pequeñas partículas translúcidas suspendidas en el agua nos permiten ver la estructura en el momento que aparece. Comienzan rotando despacio. Cuando aumentamos la velocidad del fluido, se verá cómo surge un patrón, el afloramiento de líneas horizontales que marcan el límite entre los vórtices con forma de rosquillas. Estas están apiladas en la dirección del cilindro y las podemos ver muy bien mientras se comienzan a formar con un muy definido índice de rotación del cilindro. El agua se mueve en forma espiralada hacia un lado y hacia arriba y alrededor de las rosquillas. Cuando aumenta el índice de rotación a un nivel bien definido, aparecen estas líneas onduladas. Un movimiento subsidiario del fluido se ha superpuesto al primero, moviéndose a una velocidad distinta. Al aumentar más la velocidad, hay un cambio brusco. Bien, hemos aumentado la velocidad aquí y vemos por primera vez la aparición del desorden, el afloramiento del caos en el fluido. Si observan de cerca, se ven las irregularidades que marcan la aparición de este desorden. El índice de rotación en el cual aparece este desorden está muy bien definido, de la misma manera que sucedieron las transiciones previas. El fluido alrededor de las rosquillas cambia erráticamente, creando un patrón de interferencia turbulento y caótico entre las rosquillas. Cuando se llevan sistemas naturales hacia el caos, todos siguen una ruta similar.
Al aplicarse energía a un sistema, responderá moviéndose a una única posición o estado dinámico. Pero si se coloca más, el sistema se vuelve más complejo. En un fluido, por ejemplo, se verán dos patrones de movimiento. Coloquen más y en un punto habrá 4. En algunos sistemas las dinámicas se doblarán nuevamente a 8. Y aquí ocurre la transición al caos. Ahora el sistema está abriendo un render entre muchos estados. Esta es la música del caos. Un grifo goteando puede ser una causa de irritación para nosotros, pero es una fuente de inspiración para Robert Shaw y Peter Scott. En sus manos, el grifo se convierte en un experimento de la dinámica de la no linearidad. La idea se la dio un científico alemán visitante llamado Otto Rosler. Esto impulsó otro experimento de cuerdas y de cera. Es un goteo típico, simple y periódico. Se ve muy simple, muy quieto. La física convencional no tiene explicación para la conducta de la gota de agua. Shaw y Scott, con un análisis dinámico, obtienen mucho más. ¿Por qué no lo cambiamos ligeramente aquí? Observaron la forma en que cada gota se llenaba, como si estuviera cayendo en un globo. El globo, la superficie de tensión elástica, se estira y eventualmente cae, y la superficie de tensión se rompe volviendo nuevamente al chorro hasta que se forma la nueva gota. El momento en el que se rompe es el elemento de no linearidad en este pequeño y continuo ciclo de formación de gotas. Al caer la gota, la interfieren con un rayo láser. Así, se puede medir el intervalo de tiempo. En el osciloscopio, la punta de la izquierda es la gota precedente. La punta de la derecha es la próxima. Entonces, si la punta de la derecha mantiene su posición, significa que el índice de flujo es periódico y regular. La genialidad de Shaw fue convertir este índice en un mapa bidimensional simple, en el cual el intervalo de tiempo entre las gotas 1 y 2 se superpone al intervalo entre las gotas 2 y 3, y así sigue. Si es regular, todos los puntos deberían caer en el mismo lugar. Y así es. Bien, aumentemos el índice de flujo para que vaya más rápido. Obtendremos, eso espero, un régimen caótico. Uy. El goteo regular representa una dinámica un poco aburrida. Pero, ¿qué está pasando ahora que abrieron un poco más el grifo? En el osciloscopio puede verse la punta de la derecha saltando por todos lados. El intervalo de tiempo entre las gotas parece variar aleatoriamente, o tiene una estructura subyacente. Si fuera completamente azaroso, esta pantalla se llenaría con un desorden de puntos. Pero vean, está surgiendo una estructura. Los puntos están ceñidos dentro de una forma finita. Scott y Shaw han capturado otra forma de atractor extraño. Este muestra que hasta la aparente conducta azarosa del grifo goteando tiene un orden oculto acechando. El orden del caos. Una sorprendente cantidad de estructura. Bastante repetible, podríamos cerrarlo y abrirlo. Y el mismo patrón aparecería, bastante asombroso. Con un poco más de matemáticas aparece el atractor completo. Esta simple banda se forma cuando las gotas de agua son regulares. Pero ahora surgen 2 frecuencias. Y ahora 4. Las gotas comienzan a repiquetear. Se han vuelto caóticas. A este atractor se le puso el nombre del alemán que lo inspiró, Otto Rosler. Esta vuelta o embudo significa que la dinámica de las gotas de agua se está complicando. Cuando el índice de flujo aumenta, este ciclo regular de estiramiento cae, estalla y se vuelve a estirar. Nunca tiene una oportunidad de completarse. Se va de la fase, y como una gota afecta la formación de la otra, el patrón se vuelve irregular, caótico. Este análisis no nos dirá por qué un sistema se comporta de la forma que lo hace, pero nos muestra el espectro completo de cómo se comporta en un simple retrato dinámico, el atractor.
Como la vida es intrínsecamente dinámica, este poder de descripción está siendo muy útil en medicina y biología. Este es el corazón humano filmado durante una cirugía importante. Está latiendo normalmente. Pero esta conducta errática y desatada es similar a la aparición de una patología peligrosa del corazón llamada fibrilación. Hilda Elmon está recuperándose de una cirugía cardíaca en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles. Luce confortable, pero la cámara superior de su corazón, el atrio, va de un ritmo normal a fibrilación. Es el efecto de shock por haber tenido la drástica cirugía cardíaca. Si ha tenido un incidente agudo debido a la cirugía, va a estar entrando y saliendo de esto. Ahora deberemos seguir controlando y viendo cómo evoluciona, hasta que finalmente llegará a su tamaño. En estos días, ningún grupo de cardiólogos respetables está completo sin su residente de dinámica de no linearidad. Aquí está Alan Garfinkel. Comenzó a fibrilar. Todavía está con lo mismo. La teoría del caos puede ayudarlos a entender por qué hasta los corazones saludables pueden aparentemente al azar comenzar a fibrilar. Este repentino comienzo de cierto tipo de fibrilaciones puede matar, y es imposible usando las técnicas tradicionales predecir cuándo van a suceder. La mitad de las muertes por causas cardíacas que ocurren por año son totalmente inesperadas y repentinas, y el médico no tiene forma de predecir qué pacientes corren riesgo de muerte instantánea y cuáles no. El corazón es una bomba mecánica en el cual la contracción de la cámara superior, la aurícula, estimula los ventrículos. El impulso es conducido por electricidad. El marcapasos principal, el nodo sinodal, envía una onda eléctrica a través de la aurícula, haciendo que se contraiga. Eso es recibido por el nodo aurículo-ventricular en el centro, que envía la señal hacia los ventrículos. Mientras esta cadena de acciones eléctricas es estable, el corazón late normalmente. Esto es lo que produce. Cada latido es la confirmación de un ciclo de la actividad mecánica del corazón. Contiene una sorprendente cantidad de detalles. Primero, la onda P. Es cuando la aurícula se contrae. Luego viene el gran compuesto QRS. Ese es el potente golpe del corazón cuando se contrae el ventrículo. Y finalmente la onda T, cuando el corazón se debe relajar antes de estar listo para comenzar nuevamente con el ciclo. Y resulta que la onda T es la parte verdaderamente interesante. En nuestro trabajo en Cedars-Sinai, hemos estado estudiando lo que sucede con el corazón cuando progresivamente se desestabiliza, se intoxica y se estresa. Y lo que vemos es una secuencia asombrosa de atractores que son sorprendentemente similares a la secuencia de Rosler. En el sistema Rosler, ¿recuerdan? Se ve una secuencia impresionante de cambios cualitativos cuando el parámetro de estrés aumenta. Comienza con una simple oscilación. Luego pasa a través de un periodo en el que se duplica la estructura de banda. Luego atraviesa otra bifurcación y desarrolla un pliegue. Cuando esto sucede, se vuelve un poco más caótico, pero aún es bastante regular dentro de su acción caótica. Luego, cuando el parámetro de estrés aumenta aún más, aparece el embudo. Y lo que sucede en el embudo es que el punto de estado que estaba girando comienza a ser periódicamente desviado hacia el embudo. Cuando entra en el embudo, gira alocadamente un par de veces. Vuelve a salir y a oscilar sin saber bien dónde está. Eso produce el efecto de volver su conducta radicalmente caótica y deja de ser periódico. Cuando Garfinkel realizó un análisis dinámico de la información de los latidos, obtuvo este atractor cuando el corazón estaba ligeramente estresado. Y este atractor más caótico, muy similar al embudo de Rosler, cuando el corazón estaba al borde de la fibrilación. Algo tan complejo como el corazón humano se comporta dinámicamente de la misma forma que un grifo goteando. Si piensan acerca de lo que esa trayectoria nos está diciendo, lo que nos dice es algo muy interesante sobre lo que causa la transición al caos de los sistemas.
Se ven dos oscilaciones. Se ve un gran aro y uno más pequeño con el embudo. El más grande es la despolarización. Es el golpe de fuerza. Es la contracción ventricular. Y la gente se focaliza en eso como la esencia de lo que es un latido cardíaco. Pero lo que vemos en esto es que lo que causa la transición al caos es la complejidad dinámica que surge en la repolarización de la recuperación en las ondas T. Eso es el pequeño embudo. Lo que sucede es que la recuperación se ha vuelto dinámicamente compleja. Y así el punto de estado girando alrededor queda atrapado en una compleja recuperación y no se puede recuperar a tiempo y de forma correcta. Eso es lo que causa la transición real al caos aquí. Este corazón está en fibrilación atrial. Los impulsos altamente irregulares chocan como olas en el nodo aurículo ventricular. Está empantanado. Nunca tiene tiempo de recuperarse antes de que la nueva ola choque. Así la fase normal de transmisión a los ventrículos se destruye y late muy irregularmente. Al igual que la gota de agua fluye irregularmente del grifo. Al ser el corazón un sistema no lineal y su conducta dinámica muy similar a la de otros sistemas dinámicos no lineales, nos provee de una herramienta, una forma de monitorearlo con otra perspectiva. Esto indica que hay un patrón subyacente de esta irregularidad, aunque parezca azaroso, no lo es. Hay una explicación mecánica subyacente de lo que está sucediendo. Los cardiólogos dan a sus pacientes drogas antiarrítmicas para pausar el índice de conducción eléctrica del corazón y reducir la chance de fibrilación. Si estos hechos son totalmente azarosos, es muy difícil para los médicos calibrar la dosis de drogas con relación a la respuesta cardíaca. Pero si la fibrilación cardíaca es caótica, tendría que haber un claro camino hacia el desorden y uno claro también hacia su vuelta. También esperamos que al tratar gente con una de estas drogas antiarrítmicas, el proceso que pasaron para lograr el caos se revierta gradualmente y que volvamos a tener eventualmente un ritmo normal. En la ruta de regreso hacia ese ritmo normal parece que vemos ciclos repetitivos, atractores de baja dimensión, los podríamos llamar. Estamos yendo de un caos de gran dimensión a uno de baja y esperamos que eventualmente vuelva a su ritmo normal. Es un nuevo microscopio, es una ayuda de la misma forma que lo es el estetoscopio para escuchar y el electrocardiograma para analizar el pulso del paciente. Nos da una nueva forma de ver al paciente. Esperamos que nos provea de nuevos mecanismos y bases para predecir a aquella gente que tiene alto riesgo y aquella que no. El corazón es un órgano rítmico y periódico, por lo tanto el caos puede ser fatal. Pero no siempre el caos es una mala noticia. Algunos sistemas biológicos prosperan gracias al caos. Aquí vemos el sistema nervioso de un animal invertebrado simple, una sanguijuela medicinal que se encuentra expuesta a un microelectrodo. Lo que estamos haciendo aquí es espiando en una célula nerviosa única dentro de la sanguijuela. Cada una de estas púas corresponde a una señal que sale de la célula nerviosa. La célula nerviosa de una sanguijuela vive en un ambiente mucho más complejo que las del corazón. Una célula cardíaca tiene una entrada periódica regular. En el caso de la célula nerviosa, está recibiendo información de todo tipo de direcciones y por esa razón su salida es mucho más compleja. En el caso de la célula cardíaca, se puede decir a través de métodos de computación muy elegantes que obedece a una conducta dinámica de baja dimensión. En el caso de la neurona de la sanguijuela, la conducta es mucho más complicada, correspondiendo a una dimensión más grande, pero no es verdaderamente azarosa. Este es el atractor extraño que Rapp construyó con la información nerviosa. Puede parecer azaroso, pero está mucho más restringido que una imagen de completa aleatoriedad. La aleatoriedad restringida es el secreto de la acción nerviosa saludable. Este es un paciente con mal de Parkinson. Sus valientes intentos de coordinación de músculos pueden parecer un completo desorden o ser azarosos. Los temblores del sistema neuromuscular, ya sea los temblores parkinsonianos o cerebrales, o el que yo me estoy infringiendo a través del cansancio de sostener este objeto,
Pueden parecer azarosos para el ojo no entrenado, pero de hecho, si se ven, son bastante periódicos. Y creemos que son producidos por la sincronización de unidades motoras, la sincronización patológica de unidades motoras, que el sistema nervioso bajo circunstancias normales, tengo que bajar esto, bajo circunstancias normales, tiene mecanismos para desincronizar unidades motoras y prevenir temblores. Y bajo condiciones patológicas como la fatiga o el Parkinson's o lesiones cerebrales u otras enfermedades, estos mecanismos de desincronización activa se rompen. Los nervios disparando le recuerdan a Garfinkel una sartén de burbujeante salsa con queso caliente. Esta es nuestra versión por computadora. En la salsa, cada burbuja suprime la formación de otras burbujas cercanas a esta, previniendo así un enorme desastre volcánico y desparramando el burbujeo de manera desincronizada. Los sistemas biológicos, al menos de alguna forma, necesitan ser caóticos. Necesitan ser burbujeantes, estar flojos, y el caos puede proveer los mecanismos para que esto suceda. En el músculo, creemos que hay un mecanismo similar. Las células de Renshaw llevan exactamente la misma inhibición lateral que se ve en la salsa de queso. Y el resultado de eso en el individuo saludable, en el que no tiembla, es exactamente la desincronización de unidades motoras. Se están disparando, pareciera azarosamente, pero no realmente. Se están disparando de una forma activamente desincronizada, por lo tanto permitiéndole prevenir el movimiento espasmódico que se ve en el temblor. Aquí hay dos ondas cerebrales. Una luce fea, irregular, muy arrítmica. Aquí hay otra que se ve extremadamente regular, bonita, redondeada, seguida de una filosa, redondeada, seguida por una filosa. ¿Cuál preferiría tener? La respuesta es la superior, la fea, la irregular. Es un EEG normal. La inferior es una onda compleja de una convulsión epiléptica, que es algo muy peligroso y es una condición muy patológica. La moraleja es que el orden no es siempre bueno. En ondas cerebrales, al menos esta clase de orden es patológico, y el EEG caótico es el saludable. Esta información experimental se ve normal. Arriba se ve un EEG irregular, un latido cardíaco regular y un ciclo respiratorio tranquilo. Dos de los colegas de Garfinkel habían estudiado el efecto de la cocaína en estos ritmos. Ahí va la cocaína. Ahora el EEG se asemeja a un episodio epiléptico. El corazón está fibrilando y el ciclo respiratorio se vuelve irregular. Una droga que causa un orden patológico en el cerebro y un caos patológico en el corazón y los pulmones. En un laboratorio en Filadelfia, un sujeto descansa tranquilamente mientras se graban sus ondas cerebrales. Es un electroencefalograma, un EEG. Si un cerebro saludable es caótico, debería ser posible hallar un atractor extraño para el proceso mental. Aunque un escéptico podría preguntarse para qué podría servir tal análisis dinámico y qué nos podría decir acerca de la infinita conversación entre billones de células nerviosas que ocurre cuando un ser humano está pensando. Uno podría considerar que es análogo a colgar un micrófono sobre Beijing. No se podrían entender las conversaciones, pero de hecho hay información que sí se puede aprender. Si se grabara por un largo periodo de tiempo, primero se descubriría que hay un ciclo de sonido de aproximadamente 24 horas. Y si se continúa grabando por periodos más largos, hay una cierta variación temporal. La gente está fuera por más tiempo en las noches de verano. Y de hecho, en algunas ocasiones especiales, como la celebración de Año Nuevo, habrá anualmente una transición abrupta de conducta que no obstante se repite. Así que colgando un micrófono sobre Beijing, uno no va a aprender chino, pero sí se podría aprender algo acerca de la conducta colectiva de las poblaciones urbanas chinas. Y esto es exactamente lo que se hace con un electroencefalograma. Si se toma una señal eléctrica grabada de un sujeto en descanso, y se realizan los análisis matemáticos que se hacen con los experimentos de fluidos o con los circuitos eléctricos, en vez de obtener una conducta compleja y azarosa, se consigue un patrón muy simple y muy bello
que corresponde a un atractor de baja dimensionalidad. Para descubrir qué sucede cuando el sujeto está mentalmente más activo, hacen que cuente hacia atrás en periodos de 7. Una tarea matemática no muy fácil. Ahora realizan un análisis dinámico y el atractor cambia. Se vuelve más complejo, más gordo, un caos de más alta dimensión. Pero aún está restringido por el atractor. Ellos esperan que haya una serie de atractores específicos para diferentes estados de actividad mental. Rapp piensa que el cerebro contiene el caos porque esta combinación de orden y aleatoriedad ayuda a que realice el trabajo de resolver problemas. Eso es para lo que fue diseñado. Uno está impulsado a hacerse la pregunta de qué ventajas tiene una conducta caótica. Una de las áreas en las cuales es bastante claro que se pueden ver ventajas es en el área de optimización. Suena complicado, pero no lo es. Esencialmente la noción de búsqueda, la búsqueda para obtener la mejor solución. Lo que cierta cantidad de turbulencia en esa búsqueda puede lograr es ayudar a evitar preocuparse con soluciones de pequeña escala y perder la mira de una mejor solución. Es como el fenómeno del bosque y del árbol. Lo que se quiere lograr con la optimización es explorar una amplia gama de posibles soluciones y evitar bloquearse con una solución no tan óptima. Al inicio de la búsqueda es importante tener cierta cantidad de turbulencia o de aleatoriedad. Sin embargo, tiene que ser una aleatoriedad controlada, porque eventualmente uno quiere converger en una solución. Así que se requiere algo que parece que fuese contradictorio. Se necesita aleatoriedad porque va a ser muy útil, pero tiene que ser controlada de alguna forma. Y esto es exactamente lo que hace un sistema caótico, porque es muy desordenado, profundamente turbulento, pero es un sistema determinista. Responde al control de forma determinista. Y eso significa que será sujeto a control por el sistema nervioso central. Es un bello dispositivo biológico. Aprendiendo a distinguir entre la aleatoriedad absoluta y la restringida aleatoriedad del caos, los científicos como Paul Rapp están extendiendo el determinismo de Newton de causa y efecto en este extraño mundo nuevo en el cual el orden y la aleatoriedad se combinan. Gracias al caos, los científicos están comenzando a modelar el mundo real con toda su complejidad no lineal. El punto rojo de Júpiter sobrevivió desde el tiempo que Galileo lo vio en 1610. Intrigó a los científicos a través de los siglos y hasta hace poco no había teorías convincentes sobre esto. Esta es una simulación por computadora de la atmósfera de Júpiter y allí se ve el punto rojo. Un científico, Philip Marcus, programó en las ecuaciones de Newton, le agregó algunos términos para la fuerza de Coriolis y algunas condiciones iniciales. La no linealidad del caos se encargó del resto. Un vórtice estable y autoorganizado surgió espontáneamente de la turbulencia. En Texas, Harry Sweeney creó el caos en una tina giratoria. Su experiencia con experimentos de dinámica de fluidos recreó las condiciones turbulentas de la atmósfera de Júpiter. La tinta roja revelará los patrones turbulentos de la cámara giratoria. Esto es lo que ve. El punto rojo, ahora aproximándose a las 12 horas, es, de hecho, un gran vórtice. Ahora se acerca a las 3 horas. Sin el entendimiento obtenido gracias a la teoría del caos, estos experimentos nunca hubieran ocurrido y los científicos estarían desperdiciando información muy interesante, porque parecería nada más que basura ruidosa y azarosa. El caos enriqueció la noción determinista de Newton de causa y efecto y nos acercó a entender el mundo como es realmente. La ciencia es, después de todo, una aventura de resolución. Y el caso es que hasta que estos desarrollos recientes en matemáticas y tecnología informática fueron disponibles, estos problemas de no linearidad no eran problemas que se pudiesen resolver.
Esa es una de las razones por la cual mucha gente está entusiasmada acerca de nuestro entendimiento emergente de los sistemas dinámicos de no linealidad y del caos. Lo que ha hecho es darnos un lenguaje rico y sofisticado que podemos usar para el análisis de los complejos fenómenos de turbulencia que nos rodean. El campo de los que podemos investigar se ha expandido enormemente. Y esto es extremadamente excitante para un científico.